Una flor del sur, algo marchita, ella, no obstante, volvió a florecer. Todavía tenía a su marido, su hogar y la oportunidad de ayudar a lanzar en Texas. Yo sé que si todos los días sigo haciendo lo que he hecho en los últimos 13 años y medio, me mantendré sobria. No lo sabía cuando llegué la primera vez. Sabía que quería probar y si no funcionaba, pensaba que nada iba a hacerlo. Me gustaría poder decirles cómo y por qué funciona pero no lo sé. Solo sé que funciona si uno lo desea con todo el corazón y sin reservas. Creo que nadie va antes de probar todo lo demás. Al crecer en me doy cuenta de que una persona tan voluntariosa como yo, tan cabeza dura y de un ego enfermizo, tenía que hacer todo lo que se me ocurriera, darme de cabeza contra cuanto muro de piedra hubiera antes de estar lista para entrar. Lo único que de verdad puedo ofrecerles es mi historia, contarles la clase de borracha que yo fui. Vengo de una familia en la que el licor era aceptable socialmente. Vivía en Nueva Orleans, donde, para aquel entonces, los cócteles, los bailes y los clubes nocturnos eran casi el orden del día, o mejor dicho, de la noche. No recuerdo una cena en casa en que no hubiera sobre la mesa una botella de vino blanco o clarete. Siempre se tomaba una copa después de la cena y sé que a mi hermana, a mi hermano y a mí nos encantaba la creme de mente. Así que estaba acostumbrada al licor, pero no conocía los efectos de la bebida porque siempre bebía vino, normalmente con la comida, pero siempre con mucho hielo y un par de cucharadas de azúcar. Al tomarlo con la comida no se sentían los efectos demasiado. Creo que la primera vez que me di cuenta de cómo me afectaba el licor fue en mi propia boda. Yo era una persona muy sensible y cohibida, sufría mucho. La noche en que me casé celebré una gran boda religiosa, pero no disfruté de nada por el miedo que sentía. Tenía miedo de que no me iba a quedar bien el vestido de novia, de que no se iba a llenar la iglesia, de que me caería de bruces yendo al altar. Es más, tenía miedo de que yo no iba a ser la estrella del momento como se suponía. En aquellos tiempos, una no llevaba una pequeña orquídea al altar, sino que llevaba un gran ramo de flores, como una corona de flores funerarias, y no te sacaban el retrato hasta que estabas a punto de salir para la iglesia. Con todo y lo cohibida que yo era, tenía que posar para las fotografías, sosteniendo ese enorme ramo de flores. Después de todo eso, yo estaba muy alterada y mi padre, al darse cuenta, dijo, la señorita Esther está a punto de desmayarse. Búscale algo de beber. La sirvienta a quien se dirigió era nuestra vieja cocinera y a ella le gustaba tomar. Emma corrió a la cocina y volvió con un vaso lleno de bourbon whisky americano de maíz y me hizo bebérmelo todo. La iglesia quedaba solo 3 cuadras de casa. Me metí al carro y me llevaron a la iglesia, y en cuanto llegué a la iglesia se inició la ceremonia. Cuando empecé el desfile hacia el altar, el alcohol se apoderó de mí. Caminé al altar como Mae West en la flor de la vida. Yo quería hacerlo todo de nuevo. No creo que estuviera consciente de lo que me había pasado, pero me parece que al nivel subconsciente lo captaba. Ese whisky realmente tuvo un efecto medicinal esa noche y, desde entonces, se convirtió en un medicamento. Mientras el whisky aliviara las situaciones sociales para mí, me ayudaba, pero en algún momento se volvió contraproducente. Cuando crucé esa raya, no lo sé. Algo se malogró y llegué a depender de la bebida a tal punto que no podía hacer nada sin ella. Por alguna razón que no recuerdo, por fin caí en la cuenta de que tenía un problema. Sin embargo, nadie fue muy crítico conmigo excepto mi familia, y eso sé. Dio porque yo decidí divorciarme después de 7 años de estar casada. Efectivamente, me divorcié en julio. En Texas el divorcio solo tomó un mes. Entonces me fui a casa. Era libre, blanca y tenía 21 años, y tiempo libre para mí. Les hice pasar un calvario a mis pobres padres, pero, al fin, no soportaba vivir con ellos y que presenciaran todo lo que hacía. No me sentía segura y sabía que había hecho algo muy tonto, así que regresé a Texas y me volví a casar con mi ex. Entonces nos mudamos a Oklahoma. Esa fue la época en que todos los muchachos y Esther se emborrachaban, pero las esposas no, ellas lo comentaban. Las cosas siguieron así por unos 3 años y luego volvimos a Texas. Ahí fue que empecé a tomar en serio. Frank,
Mi esposo llegaba a casa día tras día y me encontraba sin conocimiento. O salía de viaje y para cuando regresaba a casa, yo estaba inconsciente. Así que una mañana por fin me dijo, Esther, ¿por qué haces esto? Le contesté, pues no sé por qué lo hago. Yo había estado leyendo mucho sobre psiquiatría y pensé, a lo mejor si hablo con un psiquiatra, él puede averiguar lo que me está pasando, y entonces podré beber como una dama. Frank dijo, si quieres hablar con un psiquiatra, iré a un médico para averiguar a quién podemos ver por aquí. Frank se fue a hablar con el médico y yo me emborraché. Frank dio con un doctor, pero este no quería atender a una alcohólica. Así es como me llamó, porque yo estaba bebiendo demasiado. Así que me fui emborrachando más y más hasta que, de repente, amanecí en un manicomio. Nunca había estado en un loquero, y realmente había pensado que iba a un hospital privado. Desperté en un cuarto sin muebles ni adornos, sin nada excepto rejas. No me dejaban fumar y me trataban como a una loca. Yo estaba consciente de todo esto y enseguida me puse furiosa y ni le hablaba al doctor residente. Quería irme a casa, pero me retuvieron allí. Se suponía que me quedaría un mes, pero solo me dejaron 17 días. Yo sabía que estaba bien trastornada por dentro, pero salí de allí en mucho peores condiciones. No podía identificarme con la gente con que me encontraba en ese lugar y no había ningún entendimiento. Y de todos modos, no aguanto estar confinada. Por aquel estado de aturdimiento y frustración en el 17º día confinada, me volví histérica por primera y última vez en mi vida. Así que el doctor me dejó irme a mi casa con una condición. Me pidió que cooperara con él una vez que me diera de alta y que aceptara tener una enfermera capacitada en casa por lo menos 2 semanas. Yo estaba tan contenta de volver a mi casa que cambié de la noche a la mañana, pero no del todo. No había aprendido nada de los 6 años de preocupaciones. Me encantaba el doctor. Cooperaba con ese hombre al 100%. Así de deshonesta era yo conmigo misma. Ahora sé que le hacía preguntas y le decía que quería aprender, pero solo le decía lo que yo quería creer de mí misma. Para mí, las preguntas que él me hacía que yo no contestaba sinceramente no le concernían. Yo no veía que tuviera nada que ver con el problema de emborracharme de vez en cuando. Así que todo esto me sumió todavía más en la psicosis o neurosis de que sufría y que, en el fondo de mi corazón, odiaba. Resentía el hecho de que Frank me hubiera hecho esto, y simplemente no entendía lo que estaba pasando. La vida era bastante deprimente. Más o menos para esta época, época de Navidad, después de estar bajo el cuidado de aquel médico, decidimos que ya no quedaba nada más que se pudiera hacer. Cada vez que me emborrachaba, mi marido me mandaba a una casa de reposo. Él dudaba en mandarme a aquel hospital. Creo que yo perturbaba el hospital. De cualquier modo, después de la Navidad mi esposo me regaló un Cocker Spaniel que ahora me parece que es tan notorio en A como yo. Frank tuvo que salir para Nueva York. Como yo tenía un perro, vivíamos en un apartamento de 2 pisos y se me ocurrió, si solo tuviéramos una casa. Un dúplex no es hogar para criar un perro. Así que busqué una casa y pensé que debíamos mudarnos inmediatamente, pero a Frank le espantaba la idea, porque nunca estaba seguro de lo que iba a pasar conmigo. Pensaba que yo probablemente estaría más a salvo en un edificio con otra gente. Decía que, como yo bebía, él no debía irse, pero tenía que ir a Nueva York por 2 semanas. Entonces me dijo que no era posible que me mudara el 1 de febrero, porque no podía quedarme en ese lugar sola. Dijo, si viene tu papá para quedarse contigo, puedes tener la casa. Así que llamé a mi papá y él me dijo que sí, que vendría a quedarse conmigo ese tiempo. Yo adoraba a mi padre y adoraba a mi perro y tenía esa nueva casa, y Frank acababa de regalarme un abrigo de piel. Y yo estaba encantadísima. Así que Frank se fue para Nueva York, y yo me emborraché. Mi padre, como ya he dicho, era muy permisivo conmigo y me quería mucho, y él sabía cómo convencerme. Me convenció de que tomara el tratamiento samaritano. Hasta hizo que la gente viniera a casa y me explicara cómo sería la habitación en que me quedaría. Me dijo que él vendría a verme y que el perro podría venir a verme también.
Así que seguí el tratamiento samaritano. Me imagino que hay muchas más personas que han pasado por este tratamiento. No hay una forma fácil de recuperar la sobriedad, pero esa es la más terrible. Lo hice 3 veces y nunca funcionó. Por lo menos no para mí. Había un médico en nuestra congregación en la iglesia que se interesó en mi caso y pensaba que el problema era una carencia de vitaminas. Así que iba a verlo bastantes veces al mes y me inyectaba esa sustancia. Entonces yo salía y cruzaba la calle a una cafetería para tomarme 1 o 2 vasos de cerveza, y luego pasaba por la licorería a comprarme una pinta de alcohol y entonces salía para la casa. Ustedes saben muy bien que esas vitaminas no lo mantienen a uno sobrio. Nos volvimos a mudar esta vez a Houston. Mi esposo pensó que quizás un cambio de ambiente me vendría bien. No quedaba nada más que probar. Habíamos hecho de todo. Lo único que yo podía hacer era llamar al médico para que me ayudara a recuperar la sobriedad. No iría al hospital porque quería estar con mi perro, así que tenía que tener una enfermera capacitada. Las únicas ocasiones en que el perro tenía trato conmigo era cuando yo tenía una resaca, y cuando yo estaba muy mal. El perro era el único que quería tener algo que ver conmigo. Les he contado algunas de las cosas divertidas que pasaron, pero poco de la degradación y vergüenza. Me caí y perdí los dientes delanteros. Se me cayó una botella de 2/4 de galón en el dedo gordo del pie. No podía caminar. Me enyesaron el pie y el médico dejó el yeso puesto 3 semanas más de lo necesario, porque yo nunca estaba lo suficientemente sobria para quitármelo. Una tarde, al año de mudarnos a Houston, estaba borracha como una cuba, y aunque yo no camino muy derecho cuando estoy sobria, deben verme cuando me emborracho. Estaba lo más borracha posible y preparándome para tomar un paseo por la tarde. Me puse unos pantalones y salí zigzagueando con el perro. Pasó una patrulla y el policía debe de haber notado las condiciones en que me encontraba, porque decidió llevarme a casa. Cuando me paró, parece que me puse imprudente y le dije que no podía hacerlo. Así que llevó el perro a la casa, y a mí a la cárcel. Como ya había dicho, no me gusta sentirme acorralada y con las rejas no viene servicio hotelero. Llamaron a mi esposo por teléfono, diciéndole que estaba en la cárcel y en tan mal estado que temían lo que pudiera hacerme a mí misma. Se habían dado cuenta de que la cárcel no era para mí, pero que debía esperar un tiempo antes de venirme a buscar porque cuando lo llamaron para eso yo estaba dándole a la pared con una taza de lata. Yo quería un cigarrillo y servicio de habitaciones, cosa que no me ofrecieron. Así que estuve allí solo unas horas. Pero en algún momento durante ese lapso, recordé que había empezado a beber de nuevo y me puse a sollozar hasta no poder más. Creo que fue en ese momento que toqué fondo. Mi esposo no podía precisar si yo quería lidiar con el problema. Yo estaba lo más rebelde posible porque tenía miedo. No sabía a dónde acudir. Así que cuando mi marido vino a buscarme, bajando la escalera, yo podía verlo entre las rejas. Él estaba firmando para que me soltaran. Lo miré y le dije, no firmes nada en este lugar. Yo iba a ponerle una demanda a la ciudad por lo que me habían hecho. Pero Frank se dio la vuelta, me miró y me dijo, Esther, recuerda que estás en la cárcel, no en casa. No quisiera que nadie me volviera a mirar de esa manera. El desprecio y el disgusto en su rostro y lo que estaría pensando. Pienso que yo notaba más desprecio de lo que él realmente sentía, porque solo una semana antes alguien le había mandado el artículo en el Saturday Evening Post sobre A, y él tenía una chispa de esperanza. Quedaba un recurso que probar A. Pero Frank tenía mucho miedo de darme el artículo, porque yo resentía todo lo que él me decía y hacía. Así que esperó 1 o 2 semanas más y creo que durante ese tiempo yo casi nunca estuve sobria. Frank estaba fuera de la ciudad y yo recuerdo que llegó una noche y me encontró borracha. A la mañana siguiente entró a mi cuarto y me dijo, Esther, no pretendo darte más lecciones, pero quiero que leas este artículo. Si intentas este tratamiento, yo estaré a tu lado. Si no, tendrás que irte a la casa de tus padres. No puedo quedarme con las manos cruzadas y ver cómo te destruyes a ti misma. Después de que él salió, yo pensé, ¿qué será esta cosa descabellada?
Me tomé 2 o 3 tragos para poder enfocar los ojos y pude ver en primera página esa horrible imagen de un espantoso borracho. No podía llevarse el trago a la boca, tenía una toalla envolviéndole la mano y le hacía falta una afeitada. Pero, desde el primer párrafo me pasó algo. Me di cuenta de que había otra gente en el mundo que hacía lo que yo hacía y se comportaba como yo y que yo estaba enferma, sufriendo de una enfermedad real. Tenía nombre y síntomas, igual que la diabetes o la tuberculosis. Yo no era una persona completamente inmoral. No era mala. No era perversa. Sentí una sensación de alivio, tanto así que quería saber más y, con eso, creo que por primera vez me di cuenta de que me pasaba algo muy, pero muy malo. Hasta ese momento, mi forma de ser me confundía al punto que realmente nunca me había puesto a pensar en todo aquello. Así que, como he dicho, no sé cómo ni por qué funciona. Solo sé que llegó a mí por medio de un artículo en el Saturday Evening Post. No tenía a quién llamar. Sé que cuando Frank llegó a casa le dije, quiero probar esto. Y él dijo, hay un apartado de correos en Nueva York a donde se puede escribir. Era la oficina de Servicios Generales de A en Nueva York, y le escribí, y esa oficina siempre ha significado mucho para mí. Actualmente, por el crecimiento de A en estos años, claro que es mucho más grande que en aquel entonces. Les escribí un sábado. Estaba temblando tanto que le pedí a mi esposo que escribiera la carta por mí, pero me dijo que no, era algo que yo tenía que hacer por mi cuenta. Así fue que escribí la carta con una letra insegura, y a solo una semana me contestaron desde Nueva York con una carta y material de A. Me mandaron la carta habitual que le enviaban a todo el mundo, pero la acompañaba una nota larga de la mano de Ruth Hawk, la secretaria no alcohólica. Ella se dio cuenta por mi carta que yo verdaderamente necesitaba ayuda urgente. Ese toque personal también me ayudó. Eso fue un sábado, y el domingo por la noche mi esposo se iría de la ciudad. Me dijo, espera a que yo regrese e iré contigo a ver a ese señor. Se refería al hombre al que me mandaba a la oficina de A. Así que Frank salió de la ciudad, y para el lunes por la mañana yo me había mantenido sobria toda aquella semana. Yo quería probar a con todo el corazón y todo el alma. Había aprendido muchísimo sobre mí misma con el pequeño artículo. El lunes por la mañana me sentí fenomenal. Lo único que me faltaba era media pinta. Así que conseguí la media pinta y esa noche a la medianoche marqué el número de teléfono que me habían dado. Pero el hombre que había empezado el grupo se encontraba en el hospital, así que yo no sabía qué hacer. La carta de A decía que este hombre me iba a ver. No había mujeres. Me mantuve borracha de lunes a viernes, lo que yo llamo mi caída en A. Me alegro de que lo hice entonces. A pesar de que sabía que mis borracheras eran el síntoma de lo que andaba mal conmigo y que nunca más podría beber, creía que todavía no podía dejarlo, aunque lo fuera a intentar. Nunca quiero olvidar la última borrachera que tuve, por el resto de mis días. Fue una de las peores que pasé. Fue la primera vez en mi vida en que no me funcionó lo que estaba bebiendo. Así que un viernes por la noche, a las 6:05, me tomé medio vaso completo de ginebra tibia, y fue en ese momento que le pedí a Dios que me ayudara por primera vez. Me siento tan profundamente agradecida de tanta gente, mi esposo y mejor crítico, cuyo amor generoso, compasión y comprensión me han ayudado en el camino, a los que estuvieron en A antes que yo, que inspiraron el primer artículo que yo leí, y el amigo que le mandó el artículo a Frank, a Ruth, por su nota personal y por ser la primera persona de A que me habló, a mi obispo, cuyo espíritu amoroso y creyente me inspiró, y a todos los miembros del grupo de Houston, quienes fueron tan pacientes, bondadosos y serviciales, y a un sinnúmero de personas más. En mi segundo año en A, nos transfirieron a Dallas. Sin embargo, me entregué de lleno al trabajo de Paso 12, y lo que temía que iba a ser una catástrofe resultó ser la más bendita de las bendiciones. El trabajo que he hecho con otros alcohólicos me ha llevado día tras día a experiencias cada vez más amplias y ricas. Quisiera poder contarles todo lo que ha hecho por mí y todo lo que pienso y siento por A, pero es algo que he vivido y nunca he podido expresar con palabras. Yo sé que tengo que seguir intentándolo. Mientras viva. Sé que solo poniendo manos a la obra podré mantenerme sobria y tener una vida feliz.
Es una carrera que nunca termina. A no ha cambiado solo un aspecto de mi vida, la ha cambiado toda por completo. Ha sido una hermandad con Dios y el hombre que ha funcionado a donde quiera que yo he ido y sin importar lo que haya hecho. Es una forma de vida que paga al transcurrir a cada paso en el camino con compensaciones que han sido maravillosamente ricas y gratificantes. Ha hecho la vida 1000 veces más fácil y más sencilla que las eternas componendas y conflictos que yo vivía antes. Compensa a diario con relaciones más armoniosas con mis prójimos, con un discernimiento más y más claro del verdadero sentido de la vida y con el amor y la gratitud que recibo donde quiera y cada vez que he sido el instrumento de la voluntad de Dios en la vida de otros. De todas estas maneras, he vivido, en una medida cada vez mayor y más allá de lo imaginable y de las compensaciones, una alegría que nunca antes había imaginado. Siempre me acompañan las palabras del Dr. Bob y Bill. El Dr. Bob dijo, el amor y el servicio nos mantienen abstemios. Y Bill dijo, siempre debe Mos recordar que nuestro primer deber es ayudar personalmente al alcohólico que aún sufre. El Dr. Bob habla de ser claro y no meter la pata. Fue lo último que escuché de él, y creo que hay algunos de nosotros que, a veces, buscan en los pasos mensajes y complicaciones de más. Para mí, está al alcance de todo alcohólico, porque se puede lograr en cualquier condición social, y porque el logro no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Pienso que no hay ninguna situación demasiado difícil, demasiado desesperante, ninguna infelicidad demasiado grande que no se pueda superar en esta gran comunidad de alcohólicos anónimos.